Iniciamos la conferencia 208 de noticias de actualidad en relación con la profecía, que he de deciros que hoy hay una noticia de las cuales una vez más deberemos hacer hincapié, porque es una noticia que realmente no puede pasar desapercibida absolutamente para nadie, o así debería ser. Y cuando lleguemos a esa noticia, os vais a dar cuenta que el fin de los tiempos se está acercando, tal como las profecías bíblicas nos estaban advirtiendo. Un poco de paciencia porque está prácticamente al final de esta conferencia, pero vais a ver que por el camino hasta llegar a ella hay otras que tampoco tienen desperdicio. Primero vamos a entrar en el apartado de salud. Es un artículo que está en inglés, es bastante extenso y nos habla de algo que vais a ver ahora también traducido al español. Son 15 puntos, las 15 mayores mentiras que a usted le cuentan sobre la salud y la medicina predominante. Marcos Torres es el escritor de este artículo y aquí abajo, en inglés, nos dice quién es. Este señor, que se dedica básicamente a la búsqueda de todos estos temas y luego los expone, mirad qué puntos presenta él de cuestionamiento, que tantas veces se dan por buenos, por sabidos, por válidos, y que él nos va presentando argumentos y bien basados para decir dónde están esas mentiras o esos fraudes que nos quieren vender. Mentira número 1. Los organismos genéticamente modificados pueden alimentar al mundo. Aquí da toda una explicación de por qué eso no es cierto y cómo realmente causan daño. A tal punto que recordemos cómo el Vaticano estaba a favor precisamente de todos estos productos, porque decía que no estaba comprobado. Pues bien, aquí presenta datos de cómo realmente perjudican, y no solo a la corta, sino a la larga, a futuras generaciones. Después la mentira número 2, los campos electromagnéticos y la radiación inalámbrica no son dañinos para los humanos, pues aquí también nos da los datos pertinentes. La tercera, los exámenes preventivos y los tratamientos médicos previenen la muerte, pues también va desmintiendo todo esto. La 4, el fluoruro previene la caries dental, pues nada. La 5, enfocarse en disminuir el colesterol malo para prevenir enfermedades cardíacas, y aquí explica también qué nos están vendiendo bajo los conceptos de colesterol malo. La 6, la luz del sol es dañina y los filtros solares son la mejor defensa. Y se dan los datos que ya tantas veces hemos visto, de cómo precisamente a partir que empiezan a salir estos filtros solares que la gente se pone cuando se va a la playa, los cánceres de piel se han multiplicado, debido precisamente al contenido de estos productos. En fin, todo esto lo podéis ver aquí con todos los detalles. Las vacunas previenen la enfermedad e incrementan la inmunidad. Pues también no está muy de acuerdo precisamente en todo lo que aquí expone él. La 8. La medicina convencional y el sistema de asistencia médica ayudan a la gente enferma. Pues como que no, exactamente. Y aquí da también sus razones. La 9. Hay niveles aceptables de productos químicos. Pues tampoco, para variar. La 10. La enfermedad no puede ser revertida sin fármacos. Y aquí explica qué hacen realmente los fármacos en el cuerpo. La 11. El mejor modo de tratar el cáncer es con quimioterapia y radiación. Pues evidentemente aquí explica el porqué de todo esto, no termina de ser así. La 12. La ciencia es respetable y honesta. Pues bueno, una vez más, da datos para pensar si realmente esto es siempre así, o detrás de ciertos estudios hay también ciertos intereses. La 13. Hay dosis seguras de productos químicos en los medicamentos. También lo desmiente. La 14. La gente es más sana hoy que en generaciones anteriores. Pues también hay explicación. Y la 15. Las plantas terapéuticas son drogas peligrosas. Pues también se dice aquí todo el qué.
Y por si fuera poco, tenemos 6 alimentos sorprendentes que parecen vegetarianos y no lo son. Y claro, cuando ves este título dices, ¿a qué se están refiriendo? Pues primero de todo, el principio simple de un vegetariano es nada de carne, pescado, mariscos o cualquiera de sus productos derivados. Aunque parezca fácil evitar estos alimentos, etiquetas engañosas e incompletas hacen romper inconscientemente esta regla. Y aquí nos aparecen 6 de estos alimentos que contienen restos de comida de origen animal. Y si vamos mirando las fotos nos dice suplementos y vitaminas. Los vegetarianos y veganos que buscan obtener la cantidad diaria recomendada de vitaminas y minerales deben optar por suplementos y vitaminas que no se encuentren en cápsulas de gel hechas de gelatina que proviene de la carne de vaca. Y bien, ya veis, esto tantas veces sucede, ¿eh? Se toma uno pensando estas cosas y resulta que no. Ya veis lo que puede llevar. Patatas fritas o papitas fritas, depende del país le llaman así. Las etiquetas de nutrición en los paquetes de patatas fritas a veces se distinguen las enzimas de origen vegetal y animal. Así, la empresa internacional estadounidense Frito-Lay, fabricante de uno de los aperitivos más populares, Lay's, explica en su sitio web que utiliza los enzimas de la carne de cerdo para elaborar el queso en algunos de sus condimentos. Y sus patatas fritas al horno con sabor a barbacoa contienen grasa de pollo. Sin embargo, hay snacks de Frito-Lay para los vegetarianos que sí están libres de enzimas animales. Jugo de naranja. El jugo de naranja se comercializa como saludable para el corazón. Esto significa que los fabricantes añaden ácidos grasos omega 3 de las anchoas, tilapia y sardinas y la vitamina D derivada de la lanolina, que proviene de una lana de oveja. Sin embargo, el contenido depende de la marca y el tipo de la bebida. Si usted quiere evitar los ingredientes no vegetarianos, tiene que optar por el zumo de naranja recién exprimido, por supuesto. Altoids, la menta fresca puede ser amigable para el aliento, pero no para sus necesidades vegetarianas. Así, una de las pastillas refrescantes más conocidas del mundo contiene gelatina derivada de colágeno, que por su parte se obtiene de diversos subproductos animales. Altoids usa la gelatina como agente estabilizante. Aquí también nos habla de cerveza y plátanos. Puede parecer que este alimento rico en potasio es completamente vegetariano. Sin embargo, antes de ser vendido al consumidor, esta fruta se somete a un tratamiento especial con aerosol diseñado para detener el proceso de maduración, ablandamiento y putrefacción. La sustancia pulverizada, el quitosano, por su parte, está compuesta de bacterias derivadas de camarones y conchas de cangrejos. Es realmente una mala noticia para los vegetarianos, veganos y los que sufren alergia a los mariscos. En fin, que ya veis qué panorama pintan por todos lados. Ya sabéis que actualmente o las cosas las cultivas tú y te las comes tú, o de alguien que sepas que verdaderamente hace las cosas muy bien, o realmente esto es algo que ya puede pesar sobre cualquier dieta de cualquier persona. Entonces, como siempre, dentro de lo posible hagamos lo mejor, porque todo va pasando factura en nuestro organismo. Un pliegue diagonal en lóbulo de la oreja muestra riesgo de infarto o ictus. Y mirad precisamente cómo se ve en este dibujito de una oreja, el lóbulo de la oreja normal y después un lóbulo o el mismo lóbulo con esta franja que aparece en la parte de abajo, como arrugando un poquillo la oreja, que hace que precisamente pueda llegar a denotar que hay ese riesgo de infarto o ictus. Interesante dato. Y ahora la verdad sobre las bebidas energéticas. ¿Cuánta cafeína contiene una lata? Ya hemos estado hablando sobre las bebidas energéticas. Pues mirad este dato. Una sola lata contiene el equivalente en cafeína a unas 4 tazas de café filtrado o 2 expresos, indica un artículo publicado en el portal Eroski Consumer. Eso equivaldría a casi 4 latas de Coca-Cola o 6 tazas de té, agrega la fuente. De hecho, una sola lata de una bebida energética superaría en la mayoría de casos lo que se considera un consumo moderado de cafeína diario para adultos sanos, entre 100 y 300 miligramos. Y además,
claro, esto también depende del tipo de bebida energética, porque hay que aún van más cargadas. Pero después también hay que tener en cuenta que sobre todo los jóvenes, cuando salen, lo que ellos dicen, salen de marcha, pues consumen también mezclando las latas estas con alcohol, y el resultado pues puede ser realmente catastrófico. Y ahora una receta, que hacía tiempo que nos mostrábamos una receta, pues la mar de simple y de sana, sopa de espinacas y arroz. Muy sencilla, pero verdaderamente nutritiva y que vale la pena, sobre todo ahora ya pensando en estos tiempos de invierno en nuestro hemisferio norte. Una sopa calentita, ya sabéis lo bien que entra en invierno para cenar, ¿no? O al mediodía, en fin, depende. Pero ya veis, con comidas tan sencillas, lo bien que podemos ir todos. Y cada vez están más de moda los platos rebuscados y tan sofisticados, con tonterías, al fin y al cabo, cuando todo puede ser tan simple y tan bueno para el cuerpo. Y apartado para la creación de Dios. Los científicos sacan, dice, el agua clara, hallan el origen del preciado líquido en la Tierra. Un reciente estudio científico del Instituto Oceanográfico Woods Hole de Massachusetts sobre el origen del agua en la Tierra descubrió que el agua que constituye los océanos llegó a nuestro planeta durante su formación. Ya sabéis que se habla de si fue a través de meteoritos, asteroides que impactaron y llevaban agua, etcétera, etcétera. Pues ahora, según los estudios, tal como ellos los hacen, han determinado que esto no es así, que en el momento de la fase principal de construcción de la Tierra, también estaba allí el agua. ¿Os recuerda algo esto? ¿Algún lugar donde esto aparezca? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mirad cómo Pedro, ya sabéis, el discípulo de Jesús, ya hablaba, profetizando, que así era en los tiempos de la creación. El mundo, la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Y ya sabéis, pereció anegado en agua, el diluvio de Noé, agua que surgió de abajo más la que se desplomó de arriba, y que sigue una advertencia. Ahora, esos mismos cielos y esa misma tierra están guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. La otra destrucción que viene. Avisados estamos. Y mirad una vez más, Pedro está diciendo, siendo un simple pescador, algo que ahora la ciencia afirma o confirma. Arqueología. Enormes antiguos círculos de piedra en Jordania dejan perplejos a los científicos. Unas enigmáticas estructuras circulares situadas en Jordania han sido fotografiadas recientemente en alta resolución mediante un programa de fotografía aérea, pero los científicos todavía no consiguen revelar su misterioso propósito. Ya veis aquí, es de un tamaño considerable. En el marco del Aerial Archaeology Project, desarrollado en Jordania, los arqueólogos han captado varias imágenes aéreas de alta resolución de los 11 antiguos grandes círculos que se encuentran en diferentes zonas del país. Curioso que sean 11 también, ¿eh? Todas estas estructuras circulares, menos una, tienen un diámetro de unos 400 metros. Se encuentran muy alejadas las unas de las otras, pero son demasiado parecidas entre sí como para que sea una coincidencia, afirma el investigador David Kennedy, el profesor de la Universidad de Australia Occidental, que encabeza el proyecto arqueológico aéreo desde 1997. Aquí veis
otra fotografía. Los grandes círculos, como los arqueólogos los llaman, fueron construidos con muros bajos de piedra de poca altura. Originalmente no contenían aberturas y cualquiera que hubiese querido entrar en ellos habría tenido que saltar por encima de las tapias. El propósito de los círculos todavía se desconoce y los arqueólogos no saben exactamente cuándo se construyeron estas estructuras. El análisis de las fotografías, así como artefactos encontrados en el suelo, sitúan la antigüedad de los círculos en al menos 2000 años, pero puede ser mucho mayor. Incluso podría haberse construido en los tiempos prehistóricos, antes de que se inventara la escritura, suponen los científicos. El enigma está allí, pero una vez más, círculos. Y una vez más, ahora deberíamos remitirnos a las temáticas presentadas en Puertas Dimensionales sobre todos estos temas. Círculos. ¿Qué significaban? Con el fin de resolver el misterio, los arqueólogos deben llevar a cabo un trabajo de campo más real, dijo Kennedy, señalando que las imágenes aéreas son útiles, pero no pueden sustituir las excavaciones. A pesar de que los grandes círculos grandes fueron vistos por primera vez desde aviones en la década de 1920, pocas investigaciones se han centrado en estas estructuras. Y aquí tenéis una aproximación. Los autores de las recientes imágenes esperan que las fotografías sirvan para llamar la atención del mundo científico hacia este fenómeno para intensificar su investigación. Pues también hay que decir que esto aparece en otros países de este mundo, en otras culturas teóricamente. Pues, ¿por qué serían? Recordemos cómo estuvimos hablando de círculos que tenían que ver, que aparecen también en la Biblia, para un propósito, pero recordemos, Satanás hacía sus plagios y transmitió lo mismo a sus seguidores de todo el mundo, pero con otro matiz totalmente distinto. Pues nada, mirad cómo la arqueología sigue encontrando cosas que la Biblia ya estaba citando, pero evidentemente su función era otra. Unión Europea. El Banco Central Europeo toma el control de la banca. Frankfurt pasa a supervisar directamente las 130 mayores entidades de la zona euro. ¿Cuántas veces estábamos hablando de que esto era algo que iba a acontecer? Planes de la masonería, llevados por detrás por el Vaticano, para conseguir precisamente estos fines. Pues ahora el supervisor puede poner la lupa en cualquiera de las 6.000 entidades de la eurozona a la más mínima sospecha. La unión bancaria es un paso adelante, pero bien mirado da la impresión de que el problema sigue intacto. Sí, ya veis, todo parece ser que continúa exactamente igual, pero los pasos se van dando. Y por detrás todo esto tiene un propósito. Y la Unión Europea, ya sabéis, hecha por el Vaticano a través de sociedades secretas, se ha ido trabajando con un propósito, y el propósito final es un control absoluto y dar el poder a alguien que ya sabéis, y es un señor que va vestido de blanco, que aparece en un balcón, en una ciudad italiana, cuya capital de ese país, que es Roma, se va mostrando como un gran líder mundial, y también, como no, para Europa. Y ya iremos viendo precisamente hoy sobre todo esto. Y las profecías hablaban de ello, Pues todos los pasos se están dando para que ese momento ya no suceda tan a la larga, sino en breves años. Apartado para crisis. Barclays identifica el desafío soberanista de Cataluña y Podemos, el partido político, como riesgos para la economía española en 2015. Con lo cual, una vez más, todo se vuelve a tambalear económicamente hablando. Y apartado ya para España en concreto, Podemos supera al Partido Socialista Obrero Español y al Partido Popular y rompe el tablero electoral. Ya estuvimos hablando sobre este partido político, sobre su personaje principal y cómo su unión con los jesuitas está dando sus frutos. De allí surgió precisamente el Podemos, a través de ese movimiento popular del famoso 15M,
que de movimiento popular ya vimos la semana pasada que no es tal, sino que son los jesuitas los que lo mueven y los otros, inocentemente, pensando que eso es todo muy noble y muy majo, se adhieren. Pues mirad hasta qué punto ahora, si hubiesen votaciones, quien mandaría sería Podemos. Y bueno, como siempre, ya sabemos que los partidos políticos, unos van, otros vienen, y por detrás hay los que hay que consiguen siempre sus objetivos. Ahora va a pasar exactamente lo mismo, mande quien mande. Pero la gente contenta porque creerá que es un movimiento popular, que ellos están cambiando las cosas, cuando en verdad están sirviendo a Roma, al Vaticano, y no se habrán ni enterado. Y están utilizando, cómo no, todas las corrupciones que están saliendo a la luz. Mira qué casualidad que están saliendo todas por todas partes en España y en la zona de Cataluña continuamente por todos lados, y la gente que está pensando, pues que los grandes partidos políticos ya no sirven y hay que buscar, como están indignados, a otro partido político. ¿Y quién es el que les ofrece aparentemente lo mejor para acabar con todo esto? Pues ese partido político que por detrás está tan bien servido. Al igual que los demás, sí, pero ahora la gente creerá que verdaderamente el poder está en las gentes. Qué ilusos llegamos a ser. Y apartado para Cataluña. Cataluña no descarta recurrir a la justicia internacional la impugnación al 9 de noviembre alternativo. Y claro, aquí ya sabéis, el gobierno español precisamente da toda la sensación que es lo que va a hacer. Pues, ¿qué va a ocurrir? Estemos atentos porque el día 9 ya está en la esquina, prácticamente. Mientras tanto, Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, avisa que si España no negocia, Cataluña no pagará su parte de la deuda. Y sencillamente porque dice que, bueno, miradlo, si el Estado no negocia, era inviable que la economía catalana pueda hacerse cargo de esta deuda y España entrará en situación de default, ha afirmado. En fin, ya os podéis imaginar que todo está más que preparado ya para que algo se vaya cociendo en breve y lo veamos, pero que muy pronto. Y recordemos sus visitas al Papa, que es el que en definitiva le está marcando el plan a seguir. Ortega dice que el Partido Popular ha pasado de ridiculizar el 9N a asustarse. Y la tensión, pues cada vez, ya os lo podéis imaginar, arriba de todo. Pero si la profecía decía más no se unirán, hablando de Europa en general, no solo es Cataluña. Euskadi vuelve también a salir a la palestra con más de lo mismo. Calparsoro cree incuestionable que la mayoría del Parlamento vasco aspira a celebrar una consulta. El fiscal general del País Vasco reconoce que hay un sentimiento igual que en Cataluña. Recuerda que la vía elegida por Urkullu es distinta y quiere seguir la senda del acuerdo. Pero en definitiva, ya vemos, es lo mismo. ¿Y qué ha sucedido también? Una semana antes de la consulta aquí en Cataluña, Arrancudiaga toma el pulso a la soberanía en la primera consulta en Euskadi por el derecho a decidir. Los promotores colocan las urnas en un local particular al margen del ayuntamiento. La pregunta es, ¿quieres ser ciudadano o ciudadana de un Estado vasco soberano? ¿Y qué conclusión se ha podido extraer de esta votación? Pues bueno, mirad, aquí nos dice El Mundo, simulacro de referéndum, y se ha celebrado con normalidad una consulta vecinal, han votado el 61,59% de los vecinos, el 89,6% respalda ser ciudadano de un Estado vasco soberano. Dice que el referéndum no tiene ninguna validez más allá de la meramente informativa, pero claro, ya podemos imaginarnos que esto va a tener sus consecuencias posteriores, evidentemente. Y unos podéis estar a favor, otros en contra de que haya independencias de Cataluña, Euskadi, etcétera, etcétera. Pero ya veis el panorama que se está siguiendo. Esto es el camino a seguir. Y si nos lo estaba diciendo la profecía,
que estas cosas llegarían a suceder. Cuando todo parece realmente unido, no va a ser así, porque también hay intereses para que no sea así, y unos pueden ser considerados muy buenos o nobles, y otros los van a considerar totalmente lo contrario, pero el hecho está ahí. Y hablando de independencias, la mayoría de los escoceses quiere una nueva consulta sobre la independencia. Y dices, ¿cómo puede ser si hace 4 días que han votado? Pues ahora resulta que se sienten engañados o traicionados. ¿Por qué? Pues ya sabéis, esas campañas de alarmismo que hubo por parte, parece ser, de Inglaterra, porque los escoceses perderían sus pensiones, bueno, algo como se dice también en Cataluña, ¿no? O dicen de Cataluña si se separa de España, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahora es el argumento que están utilizando los otros porque se sienten engañados. Tendrían problemas con el sistema sanitario, se les decía, pero parece ser que no están recibiendo lo que pidieron. Y así está el descontento. Y dicen que antes de 10 años desearían otra consulta para poder volver a votar y ahora irse. Pero no es el único lugar. Trieste, la ciudad italiana que quiere ser un país independiente. A algunos esto os va a sonar algo extraño. Ya sabéis que precisamente Italia es uno de los últimos países en confeccionarse como tal, y que también antes estaba muy dividido. Por circunstancias, todo esto se unió, pero no todo el mundo ha quedado siempre de acuerdo en que fuera así. Y ahora, tal como explica este artículo, Italia se está yendo abajo, pues, ¿qué sucede? Que hay lugares donde se sienten que no están donde deberían estar económicamente, como maltratados, y también quieren su independencia. Lo curioso de todo esto, de este lugar, es, bueno, algo que una vez más nos va a hacer pensar y mucho. Resulta que se utiliza por parte de la persona que está llevando esto adelante, que es alguien muy adinerado, se le entrevista en este artículo y habla de algo muy curioso. Hablando sobre Trieste, dice, visualiza un Trieste libre como un símbolo poderoso para el futuro, donde todas las religiones, todo el conocimiento, todo el arte, exista en unión. Trieste está verdaderamente abierta al mundo, señala, usando un término masónico, ágape, para describir su visión sobre la unidad. Vivimos un gran momento y Trieste está en el centro de todo. Bueno, ágape es una palabra que también se utiliza en la Biblia, pero ya sabéis que la masonería usa mucho término bíblico. Es un Trieste donde conviven católicos, ortodoxos serbios, judíos y masones. ¿Masones? ¿Es uno de ellos? Sonríe con cautela. Todas las religiones y ninguna, responde. Ya te lo han dicho todo, ¿verdad? Todas las religiones y ninguna. Eso es masonería en definitiva. En fin, ¿quién está moviendo ahora todos estos hilos? Todo responde a intereses. Y si no tenemos eso claro, y no sabemos qué se está buscando con todas estas cosas, podemos llegar a posicionarnos locamente a favor de unos, a favor de otros, y no nos vamos a dar cuenta que todo está siendo movido para algo. Lo curioso también cómo termina. Dice, la situación de Escocia no es comparable. No estamos buscando la independencia, ya somos independientes, insiste. Bien, pues esto es en Italia, muy cerca de aquí, ya veis. Y entramos en otras profecías, las de Isaías, las de Daniel, Siria, Oriente Medio. Podíamos estar mostrando noticias continuas de los asesinatos, de muertes, de tantas tragedias que están sucediendo en todos esos países que estamos viendo cada semana. Hoy vamos a seleccionar solo algunas, pero mirad por dónde. Aparece primero esto. Ángelus, texto completo, los santos últimos para el mundo, primeros para Dios. El Papa invita a rezar por Jerusalén, la ciudad santa, para que sea signo de la paz de Dios
para toda la familia humana. Y ya sabéis, era precisamente en el Día de Todos los Santos, del cual estuvimos hablando ampliamente en la última conferencia de noticias. Pues bien, después de decirnos ciertas cosas que la verdad es que es para leerse el artículo, que sigue hablándonos de todo el tema de todos los santos, lo que nos está diciendo en definitiva, bueno, os voy a leer solo un apartado para situaros un poco. Al mismo tiempo recordamos también a nuestros queridos difuntos cuando visitamos los cementerios. Es motivo de gran consolación pensar que estos están en compañía de la Virgen María, de los apóstoles, de los mártires y de todos los santos y santas del paraíso. Ya veis, para ellos ya están todos por ahí pululando en el cielo. Pero si dejamos de lado todo esto y tantas cosas que nos está hablando sobre estas cosas que ya veis aquí, nos vuelve a decir, en la gran asamblea de los santos, Dios ha querido reservar el primer lugar a la Madre de Jesús. María está en el centro de la comunión de los santos, como particular sello del vínculo de la Iglesia Universal con Cristo, del vínculo de la familia. Ella es nuestra madre, nuestra madre. Bueno, pues ya veis, continuamente en todas partes mezclan ¿a quién? Pues a lo que vais a ver ahora. Rezamos junto a la Reina de todos los santos, para que nos ayude a responder con generosidad y fidelidad a Dios que nos llama a ser santos como Él es santo. O sea, no rezamos a Dios para que haga esto en nosotros, sino a la Reina de todos los santos. En fin, ya sabéis a quién se está refiriendo en verdad. A quien se hace pasar por la pretendida Virgen María, el propio Satanás. Y lo hemos demostrado en tantos temas que es así. Pero no termina todo aquí. Después de todo esto dice, la liturgia de hoy habla de la gloria de Jerusalén celeste. Invito a todos a rezar para que la ciudad santa, querida para los judíos, cristianos y musulmanes, que en estos días ha sido testimonio de diversas tensiones, pueda ser cada vez más signo y anticipación de la paz que Dios desea para toda la familia humana. No sé si os estáis dando cuenta de algo. Dice Jerusalén celeste. Y en cambio, ¿a qué ciudad lo está poniendo? Aplicando a la Jerusalén terrestre. En verdad no está hablando de la Jerusalén celestial, está hablando de la Jerusalén que está como situada ¿dónde? En Israel. Por tanto, nos está diciendo ya que sí, ahora hay tensiones allí, pero que es una ciudad querida por judíos, cristianos y musulmanes, y pueda ser cada vez más signo y anticipación de la paz que Dios desea para toda la familia humana. Dijimos que si el Papa hablaba de paz allí, habría todo lo contrario. Sí, lo estamos viendo, pero no solo esto. Ya nos está advirtiendo de que Jerusalén va a ser ese lugar que, como estamos diciendo prácticamente a cada conferencia ya, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, y eso va a estar en Jerusalén. Y ese texto, mal aplicado a un tercer templo en Jerusalén, va a provocar que aparezca, primero de todo, alguien se siente allí, un poder espiritual terrestre, pero vendrá alguien que va a ser el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús, que es quien se aposentarán allí, en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Y todo el mundo irá allí pensando que empieza el milenio tan largamente esperado. No los 1000 años arriba en el cielo y después descenderá la nueva Jerusalén, sino aquí en la tierra. Mirad cómo está preparando ya prácticamente a todas las religiones para esto. Todos van a caer en este gran engaño. Todos, excepto los que quieren abrazar la verdad. El Estado Islámico ya está aquí. Sus partidarios disparan a un líder chiita en Australia. Pues bien, ya lo veis. También están actuando en Australia. Dijimos
guerra en los países de Medio Oriente y terrorismo, ¿dónde? En los otros lugares. ¿Está sucediendo o no? Pues aquí lo tenéis. Y hablaremos más sobre todo esto. Pero ahora entramos en el apartado de ciencia y tecnología. También era profético, todo iría avanzando más. El conocimiento de la profecía lo estamos viendo por un lado, que es a lo que en verdad se referían los textos. Estamos viendo cómo Dios está dando luz más que nunca ahora sobre el tiempo del fin, porque cuando más lo estamos necesitando. Pero también la ciencia avanzaría en todos los niveles, y así está siendo. Logran por primera vez en humanos detectar el cáncer de pulmón con un análisis de sangre. Mirad si se va avanzando en todo este campo, ¿eh? Nestlé apuesta por robots como dependientes para vender máquinas de café. Y además lo van a extender por todo el mundo. Y este personaje, este robotillo, Pepper, es el primer robot producido en serie del mundo capaz de leer emociones y de comunicarse con personas. En fin, ya veis, dentro de poco, ¿para qué tener dependientes? Más paro, claro. Desarrollan una cuchara electrónica que cambia el sabor de la comida. Esto sí que es sorprendente, ¿verdad? Pues ahora, si el alimento está salado, dulce, amargo o agrio, se ajusta la cucharita para el sabor elegido y listos. ¿Y cómo se consigue esto? Pues los electrodos situados en su superficie afectan con precisión las papilas gustativas necesarias y el plato obtiene el sabor programado. Y dice que además los científicos han desarrollado una boquilla electrónica para líquidos con las mismas características. Bueno, ya veis hasta qué punto las cosas se aplican y sorprenden, ¿eh? China prueba con éxito un sistema láser de defensa antiaérea. Ya suena a Guerra de las Galaxias, ¿verdad? A Star Wars, pues sí. Y además puede actuar con aparatos que estén a unos 500 metros de altura y a una velocidad inferior a 50 metros por segundo. Está diseñado también especialmente para destruir naves tipo drones. Pasan a una altitud más baja, van más o menos a una velocidad que aún entra dentro de estos cánones y por tanto lo pueden fulminar. ¿Cómo van a cambiar las guerras en breve? Y ahora una noticia de las que ya empieza a ponernos en tensión. Olvida registros, la llave de hotel es tu celular. Los hoteles no quieren que los huéspedes tengan que esperar en el mostrador de recepción, ni que se detengan siquiera. Nuevos programas ayudan a acelerar el proceso de registro para viajeros con prisa, o al menos en un caso permitirles ir directamente a sus habitaciones utilizando su smartphone para desbloquear las puertas. Estas innovaciones están aún en desarrollo, conforme los hoteles tratan de seguir el ritmo a las aerolíneas. Los pasajeros de hoy en día emplean sus celulares para facturar en sus vuelos, seleccionar asientos y como tarjeta de embarque. Los hoteles aspiran a una relación similar en la que los clientes puedan pedir bebidas desde la piscina a través de una aplicación. Y ahora todo esto se irá imponiendo cada vez más, y hay toda una cadena de hoteles que lo quiere hacer, y mirad cómo todo está llevando precisamente a esto, a que con algo que llevas, ¡pum!, ya estás conectado para lo que haga falta. Y te ahorras perder tiempo, te ahorras llaves, te ahorras unas cuantas cosas. Todo esto irá más. Y estad pendientes porque esto tiene una gran relación con la noticia que verdaderamente es la que destaca en esta semana. Y después vamos a tratarla. La humanidad al borde de una nueva revolución médica. Y esto es realmente impresionante. Rusia y el conjunto de la humanidad se encuentran al borde de una revolución médica. Asegura el director científico del laboratorio 3D Biotechnology Solutions, Vladimir Mironov, adelantando que el primer órgano humano podría imprimirse en 2015. Y primero, claro, lo van a hacer con, ya sabéis, las ratas de laboratorio,
que siempre les toca a ellas pasar por todo esto. Y en estas bioimpresoras 3D van a trabajar primero con temas de tiroides. Si esto les funciona, después ya piensan ir por los riñones. Y esperan que en 2018 ya se puedan llegar a imprimir. Es cuestión de tiempo, pero esto ya está asegurado que va a ser así. ¿Qué puede cambiar con todo esto? Pues el asunto de donaciones de órganos. Mirad cómo con esto es como tener una impresora 3D, pero de qué modo, ¿eh? Y luego se aplica dentro de un cuerpo humano y listos. Es realmente impresionante cómo está avanzando todo, ¿eh? Apartado para Latinoamérica. China va al rescate, entre comillas, de Argentina con millonario crédito. El préstamo profundiza la dependencia de la economía transandina del gigante asiático. Pues ya veis, esta economía transandina está llevando precisamente a que China se esté posicionando en Latinoamérica, ayudando, pero evidentemente ya sabéis que todo esto es a cambio de algo. Y ya podemos ir preparándonos porque estamos viendo cómo todo el mundo se está separando en bloques. Y ya sabéis que cuando esto sucede y termine de suceder, algo va a acontecer. Y no es precisamente algo sumamente agradable. Guerras y rumores de guerras. Lo dijo Jesús y sigue siendo una realidad. La mediación liderada por la ONU exige una transición civil en Burkina Faso. Ya habéis visto que también ha habido allí una situación caótica. Siempre hay intereses detrás de estos países africanos cuando todo esto sucede. Grandes intereses comerciales tremendos. ¿Y cómo se solucionan estas cosas? Pues ya lo veis, en los modos que estamos viendo en todas las noticias. Siempre sucede lo mismo. Y atención a esto, como en los días de Noé. ¿Recordáis que como en los días de Noé también se decía, su pensamiento era de continuo el mal? ¿Y veis aquí un payaso? ¿Qué tiene que ver un payaso con el mal? Pues vamos a ver un vídeo. Los payasos siembran el terror en Francia. Ya sabéis, se han hecho películas sobre estos personajes así y ahora algunos graciosillos no se les ocurre otra cosa que disfrazarse de payasos y hacer todo menos el payaso y hacer gamberradas realmente fuertes. En Gijón han encontrado también uno, en España, y dicen que se está extendiendo por otros países. ¿Por qué la gente piensa de continuo el mal? ¿Qué ganan con esto? La verdad es que solo hay una explicación. El mal está dentro del ser humano y en algunos más acentuado, y cuanto más nos acerquemos al tiempo del fin, más barbaridades de estas vamos a ver. En fin, qué triste. Desgracias. Turquía, 24 muertos tras el naufragio de un barco con 40 refugiados. Los pobres van a refugiarse y mira, terminan así. También es curioso que sea en Turquía, el lugar que el Papa va a visitar en breve. Y hablando del Papa, pues vamos a ver el apartado para el Vaticano. Parlamento Europeo. Martin Schulz, el Papa es punto de referencia para muchos. El presidente del Parlamento Europeo, Francisco, en Estrasburgo encontrará grandes coincidencias en la lucha contra la marginación y la finanza salvaje. Grandes coincidencias con él, evidentemente. Mirad qué nos dice este artículo. Hace un año atrás vine a Roma para hacer invitar al Papa al Parlamento Europeo y el Papa aceptó. Hoy he venido para hablar una vez más de las condiciones y circunstancias en las que se realizará esta visita. Estamos de acuerdo en que es una oportunidad única para ambas partes. Nosotros recibiremos en el Parlamento Europeo a la personalidad que probablemente este momento de la historia es un punto de referencia, no solo para los católicos, pero para muchas personas, un elemento de orientación en una época en la que muchas personas están muy desorientadas, porque el mundo se mueve a una velocidad dramática,
a veces también en direcciones peligrosas. En este contexto, el Papa es una persona que da ánimo a la gente con su línea de honestidad. Y esto, Martin Schulz, en el Parlamento Europeo. Declaraciones a Radio Vaticano. Por otro lado, el Papa encuentra un Parlamento Europeo que ganó seguridad, conciencia, poder e influencia, donde se sientan 750 miembros que representan a 570 millones de personas en 28 países. Un auditorio que será como una caja de resonancia para los cientos de millones de personas. En fin, creo que será un momento importante, y tan importante que va a ser. Indicó que el Papa encontrará oídos abiertos en Estrasburgo, ya que en las resoluciones del Parlamento Europeo el tema de la justicia social, el desempleo masivo, especialmente con los jóvenes, que amenaza la cohesión social, es a menudo tema de nuestras discusiones. Y es lo que el Papa tanto está tratando, ¿no? Recordó que el Parlamento Europeo es la sede en la que se decidió la fusión de los bancos. Este es solo un pequeño ejemplo. Esto significa que la supervisión de los bancos, con el objetivo de poner freno a este capitalismo desenfrenado y especulativo, y contener los bonos bancarios, todo esto se decidió en el Parlamento Europeo, en la dirección transversal, es decir, incluyendo a todos los partidos. Y añadió: hay que tener en cuenta, por lo tanto, el deseo de contener este capitalismo especulativo que se escapó de nuestro control y que es parte, o que es en parte, la causa de la crisis en la que nos encontramos. Se escapó del control, ¿eh? Por lo tanto, este mensaje es importante no solo para el Parlamento Europeo, aseguró Schulz, y seguramente tendrá una gran resonancia en el Parlamento, pero que son importantes para nuestra sociedad en general. En fin, la verdad es que cuando vemos estas cosas ya es para empezar a poner las cosas en su sitio a nivel profético. Sigue diciendo: ante el hecho de que el Papa Francisco viene de otro continente, respondió: me gustaría que hubiera muchos más europeos con esta mirada sobre Europa que tiene el Papa latinoamericano. Porque el Papa Francisco, como yo lo entiendo, mira al concepto de Europa y a la unión de los pueblos no solo como una oportunidad para la paz, pero también en el mundo multipolar en el que vivimos, ve en Europa un instrumento, una ocasión. Y me gustaría que hubiera muchos europeos que compartían esta opinión. Ve en Europa un instrumento, una ocasión. Este hombre no lo sabe y está citando profecía bíblica. Ve en Europa un instrumento, y va a ser el instrumento utilizado por el Papa para volver a obtener el poder. Y una ocasión, claro, y tan ocasión. Ya podemos ir preparándonos. El terreno se está sirviendo. ¿Y de qué forma, eh? ¿De qué forma? Lástima que aún hay algunos que creen que el Vaticano pinta más bien poco. O que esto ya no está en los planes del Vaticano. Cuando la profecía bíblica era tan clara, ¿por qué ahora hay tanta gente que está distorsionando la verdad? ¿No interesa, verdad? Pues nosotros seguiremos diciendo la verdad, guste a quien guste, o no. Bélgica. Vamos a ver un vídeo. El Papa se reúne con nuevo embajador de Bélgica y con muchos niños. Una vez más, mirad como siempre, no importan los países. Todos se supeditan a quien se tienen que supeditar. Pues como siempre, quien manda, manda, y no importa del país que se sea, todos deben supeditarse al Papa. Ecumenismo. Vamos a ver otro vídeo. Y es curioso este vídeo, ¿eh? Estad atentos al contenido. fightcounts.net, un lugar original para compartir tu fe. Vamos a verlo. Mirad cómo el ecumenismo se está trabajando tan a la perfección en tan distintos lugares y tan efectivamente, ¿eh? Si os dais cuenta, es muy fácil ver cómo no importa de qué religión se sea,
Se puede compartir la fe, todos juntos, claro, pero ya sabéis dónde nos va a llevar esto, ¿no? Las profecías nos lo decían. ¿Os dais cuenta cómo cada semana, continuamente, no paramos de mostrar noticias que tienen relación con el cumplimiento de las profecías escritas hace tantos años? Ya no hay personas que creen que la Biblia son tonterías. María, puerta del cielo. Francisco en el Ángelus, Jesús nos despierta del sueño de la muerte. El Papa explica que la alegría y las lágrimas encuentran en Jesucristo una síntesis que es fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Y dices, claro, hasta aquí muy bien, ¿verdad? Pero una vez más sigue hablando de la solemnidad de todos los santos y, como siempre, tiene que mezclar varias cosas. Nos va hablando de Eucaristía, como la celebración, la comunión del cuerpo místico, etcétera, etcétera. Y luego, como siempre, nos sigue hablando del personaje que continuamente tiene en boca. Con esta fe en el destino supremo del hombre, nos dirigimos a la Virgen, que ha padecido bajo la cruz el drama de la muerte de Cristo y ha participado después en la alegría de su resurrección. Nos ayude ella, puerta del cielo, a comprender siempre más el valor de la oración de sufragio por los difuntos. Ellos están con nosotros. Pues viva el espiritismo, señores. ¿Qué está diciendo? Primero que María es puerta del cielo, cuando la puerta, ¿quién es? Yo soy la puerta, dijo Jesús. Y ahora resulta que la puerta del cielo es la Virgen María, ¿qué ellos dicen? Pues vamos bien alterando el contenido bíblico, ¿eh? Y por si fuera poco, la oración de sufragio por los difuntos. Y dice que ellos están con nosotros. Pues si los muertos están con alguien, enhorabuena, porque está rodeado de demonios. Y si esas invocaciones a los difuntos alguien las oye, son precisamente los demonios. Y si alguien va a actuar sobre la vida de estas personas, no van a ser los difuntos, sino que van a ser los demonios. Y luego se quejan, dicen, de que está creciendo todo lo vinculado con el satanismo y rituales, etcétera, etcétera, aparte de posesiones, si ellos mismos lo han propiciado. Es impresionante cómo engañan a sus feligreses. ¿Pero por qué engañan a sus feligreses? Porque sus feligreses no estudian la Biblia por sí mismos a fondo, sino, cuando vieran estas palabras, saldrían corriendo de las fauces de Babilonia. Jerusalén. El Papa pidió el cese de la tensión, ¿dónde? En Jerusalén. Evidentemente ya sabéis que esa explanada de las mezquitas sigue siendo el foco de atención para cristianos, judíos, musulmanes. Y termina diciendo, los invito a orar para que la ciudad santa pueda ser un signo de paz que Dios desea para la familia humana. ¿Habéis visto antes ese escrito, Pues aquí se siguen dando unos datos interesantes. Israel limitó la semana pasada el acceso de los musulmanes a la explanada de las mezquitas, una decisión sin precedentes desde 1967. Hacía mucho tiempo que esto no sucedía, Y cuando esto sucedió, ya sabéis que hubo problemas graves de disturbios. En fin, estemos atentos a cómo irá toda la situación allí. Cisma. Aquí tenéis un escrito en inglés, vamos a verlo más o menos traducido al español. Este cardenal, el cardenal Bark, nos dice algo que a él le llega en voz de muchos, y que bajo el Papa Francisco la Iglesia Católica es un barco sin timón. Parece ser que él es un antirreformas del Papa Francisco, y aquí expresa lo que otros dice que opinan, pero que está provocando que la gente se posicione, o algunos católicos se posicionen como en plan de cisma. Bueno, estemos atentos, estuvimos hablando de un cisma la semana pasada. ¿Qué puede llegar a suceder? Tiempo al tiempo, pero estemos atentos a todo.
rezo por los difuntos. El Papa reza en las grutas vaticanas por todos los difuntos. ¿Y dónde va? A orar en privado ante la tumba de sus predecesores, de otros papas, y también de algunos reyes y reinas. Siempre con todo lo macabro. Además, a las 18 horas, claro. Y esto me gustaría que no os lo perdierais, porque si uno se sorprende, no es de extrañar que se puedan sorprender muchos, porque a veces piensas, esto ya prácticamente no puede existir. Pues sí que existe, sí. ¿Y hasta qué punto? Vamos a ver detalles. En Chile lanzan Indulgente, una web para rezar por los fieles difuntos. La iniciativa pretende difundir el tesoro de las indulgencias. Este domingo, Día de los Fieles Difuntos, se ha lanzado la iniciativa indulgente.org con el objetivo de difundir el tesoro de las indulgencias que concede la Iglesia. Este sitio web sirve de ayuda para que los usuarios recuerden a los seres queridos que ya no están. También para encontrar información sobre las fechas y los modos de ganar indulgencias. En un comunicado, sus promotores explican que la página web ofrece documentos sobre la doctrina y la tradición de la Iglesia respecto de la vida eterna, juicio particular, cielo, purgatorio e infierno, el sacramento de la confesión, las indulgencias y la oración. Además, artículos sobre revelaciones particulares y vídeos relacionados. Vaya repertorio, ¿eh? Purgatorio, infierno. La Iglesia Católica pone a disposición de los fieles numerosas indulgencias que pueden aprovechar para aliviar a las almas del purgatorio y ayudarlas a dar el paso definitivo hacia el cielo. O sea que nosotros podemos ayudar a los muertos a pasar del purgatorio al cielo. El Catecismo, número 1479, dice: podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales. Según las enseñanzas de la Iglesia, el purgatorio es la purificación final de aquellos difuntos que, si bien irán al cielo, deben limpiar algunos pecados antes. Gracias a la comunión de los santos y por mediación de la Iglesia, los fieles en la tierra pueden ganar indulgencias por esas almas, de manera que sus pecados sean redimidos y pasen prontamente al paraíso. La comunión de los santos es la unión común que hay entre Jesucristo, cabeza de la Iglesia, y sus miembros, santos, almas del purgatorio, y los fieles en la tierra. Y de estos entre sí, el Papa Francisco se refirió a ella como una única gran familia, cuya comunión entre tierra y cielo se realiza sobre todo en la oración de intercesión. O sea, una gran familia de vivos y muertos. En verdad, vas a pasar difuntos al cielo y ellos la mar de contentos, y por tanto quiere decir que están pululando por el purgatorio. ¿Se pueden comunicar contigo? Bueno, es que si hay almas con el concepto que tiene tantísimo mundo y no con el auténtico concepto bíblico de personas descarnadas en algún lugar cuando han muerto, de ahí nace el espiritismo, señores. El catolicismo es uno de los mayores exponentes del espiritismo. Y aún hay personas que siguen haciendo esto. Qué lástima. Pues bien, ya veis hasta qué punto las indulgencias ganadas es algo que aún siguen trabajando. Antes todo esto valía dinero, ¿eh? Ahora no sé. Pero es impresionante que aún se siga aceptando algo que nunca tiene base en la Biblia para nada. Pero ya se sabe, se aceptan las tradiciones de los hombres en vez de la palabra de Dios. Y así va el mundo. Todos los santos y el recuerdo de los difuntos. Y ahora estas son palabras del arzobispo de Barcelona. Y también sigue hablando de lo mismo.
de la fiesta de todos los santos y la conmemoración de los difuntos. Dice que estas dos fiestas expresan la solidaridad esperanzada con aquellos hermanos nuestros que han atravesado el umbral oscuro de la muerte y han entrado en la condición definitiva de su historia. Esta solidaridad con nuestros antepasados se convierte en un desafío crítico a la mentalidad de nuestro tiempo, que intenta olvidar a los muertos y apartarnos de la comunión con ellos. La comunión con los muertos, ¿qué es? Pues espiritismo. Pues bien, una vez más, mensaje proveniente del catolicismo. Para nada bíblico, pero es su creencia. Nos damos cuenta cómo el espiritismo es algo que impregna totalmente la doctrina católica. Si algún día os podemos mostrar toda la recopilación del santoral, os vais a quedar alucinados cuando veáis las manifestaciones espiritistas que decían tener todos esos pretendidos santos y santas. Os vais a quedar con los pelos de punta. Pero claro, para ellos eso era cuestión de santidad. Líder moral. El Papa Francisco honra a santos desconocidos de la guerra. Francisco elogió a las víctimas de la guerra en el mundo a quienes calificó de santos desconocidos. Ahora ya veis, ya no son santos de altares, sino de santos desconocidos por guerra, hambre, pobreza, desempleados, desamparados, y él, pues, cómo no, se pone delante de todos ellos. ¿Y qué quiere decir esto? Se está poniendo como un líder de moral en el mundo para que esto teóricamente no suceda. Es el líder moral el Papa. Por cierto, que vaya al lugar donde fue a hacer la charla, con lo que tiene detrás, ¿eh? Da un poco de yuyu, pero bien. Ley dominical. No vamos a mostrar una ley dominical tal cual, sino, una vez más, Carlos Slim pone en práctica su idea de una semana laboral de 3 días. Y no es el único, porque hay otro multimillonario que dice que va a hacer prácticamente lo mismo. Pero eso sí, algo interesante. Después de esas jornadas laborales de una persona que trabaje estos días, otro deberá trabajar el resto de otros días, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que evidentemente el sábado va a ser día de trabajo, aunque sea rotativo, pero va a ser día de trabajo. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer todos los que guardan el sábado como el día auténtico del Señor? Mirad cómo por un lado o por el otro todo se sigue cerrando para que realmente el pueblo de Dios llegue a tener problemas gravísimos con el tema de la marca de la bestia. Pero mientras no vamos a seguir hablando de eso, entramos en este apartado. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Recordáis este texto, verdad? Pues ahora, ser tacaño tiene costo emocional. Un estudio reveló que hay una mayor tendencia a sufrir estrés y ansiedad si se tienen comportamientos mezquinos frente al dinero. El perfil psicológico del avaro visto por una especialista. Y aquí se da toda una descripción de cómo llega a afectar las palpitaciones del corazón, etcétera, esos tipos de comportamientos. Se han hecho unas pruebas para ello y la verdad es que es sorprendente. Y como siempre, al final resulta que para todo la Biblia tiene razón. La raíz de los males es el dinero. ¿Y qué lleva en consecuencia? Pues como todos los males, mala salud, por supuesto. Y otras palabras que tampoco pueden pasar desapercibidas. En profecía, en el Nuevo Testamento, se cita que habrán hombres avaros, como hemos visto, etcétera, etcétera, amadores de sí mismos. Cuando dice hombres se refiere al género humano, amadores de sí mismos. Un matrimonio sin marido, en Japón te puedes casar sola.
Pensando en las mujeres que sueñan desde niñas con el día de su boda, una empresa ofrece servicios de matrimonio sin la necesidad de tener una pareja. Y vale su dinero, ¿eh? Pues bien, 10 mujeres ya han tomado este servicio, cuyo coste supera los $2.000. La verdad es que hay algo en las mentes que ya dices, esto normal no es que sea. Pero ¿a qué punto está llegando la humanidad? Apartado para control. Israelíes proveerán a Kenia sistema biométrico para combatir el terrorismo islámico. Mirad cómo a través de el terrorismo islámico se empiezan ya a adoptar sistemas biométricos, al menos ya en Kenia. ¿Y todo esto para qué va a servir? Pues evidentemente allí habrán datos. ¿Y qué tipos de datos? Pues mirad lo que nos dice aquí. Todo esto, evidentemente, claro, se entregará al control al gobierno, ¿eh? La tarjeta de identidad contendrá datos biométricos, incluyendo familiares, patrimonio, números de cuentas bancarias, licencia de conducir, número de pasaporte y número personal de identificación. Todo resumido en un solo pack. Y estos datos biométricos, todos los de cada persona de allí, estarán allí incluidos. ¿Y qué va a suceder? Pues que el control es absoluto. Y si esto estará todo condensado en algo, ya nos estamos imaginando el próximo paso después de esto, ¿no? Pues vamos a hablar precisamente de ese próximo paso. Ahora tenéis la noticia que no puede pasar desapercibida para ningún seguidor de la profecía, y especialmente los que sabíamos que esto iba a suceder en breve. Es una noticia referente al chip. Y, ¿sabéis? Recibí una información referente al chip, que precisamente cuando he visto esta noticia, bueno, me ha terminado de confirmar que no me estaban tomando el pelo cuando me daban esa información, sino que realmente era una información fidedigna. Redes 5G, claves de la revolución tecnológica y social que está por venir. Las redes 5G tendrán una capacidad 1000 veces superior a las redes móviles actuales. Expertos señalan las infinitas posibilidades que abrirá. Seremos como un navegador permanentemente encendido, ejemplifica uno de ellos. Samsung apuesta por la irrupción del 5G entre 2018 y 2020. Y diréis, bueno, ¿y esto es tan grave? Vamos a ver qué nos explica esta noticia. Casi estamos estrenando la tecnología 4G y ya se organizan conferencias y jornadas para explicar el siguiente paso, el 5G. Las redes 5G, con una capacidad 1000 veces superior a las redes móviles actuales, serán los sistemas de interrelación del futuro y permitirán una sociedad en conexión continua, según se puso de manifiesto en unas recientes jornadas organizadas por la Real Academia de la Ingeniería de España, llamadas Redes 5G, la revolución de las comunicaciones. Estos sistemas de cobertura y capacidad casi infinitas convertirán el tiempo y la distancia en algo irrelevante, aseguraba en estas el catedrático de Telefónica UC3M y director de IMDEA Networks, Arturo Azcorra. Estad atentos a lo que ahora viene. Azcorra aseguró que esta nueva tecnología nos conducirá a vivir en una sociedad completamente conectada, no solo entre personas, sino también con los objetos que las rodean y los propios objetos entre sí. Se trata de una verdadera revolución tecnológica y social. ¿Os dais cuenta que cuando se va ahora a introducir prácticamente esta tecnología 4G, ya se está preparando todo para el siguiente paso? ¿Cómo todo está previsto? Todo va a estar interconectado, nosotros con, además, no solo entre nosotros, sino también con los objetos.
y estad atentos porque ahora viene la clave de todo. Los soportes materiales para esta tecnología van desde las convencionales Google Glass, algunas de cuyas características están por desarrollar, hasta chips que se implantarán en la persona o cascos cuya interfaz interactúa directamente con el cerebro. De manera que no será un visor en el que se superpone la información a la imagen, sino que se reconstruirá la propia imagen, destacando, por ejemplo, los objetos que más nos interesen. ¿Os habéis dado cuenta? Cascos, sí, ¿pero qué? Chips que se implantarán en la persona. Voy a terminar de leer. El sistema de comunicación será similar a los traductores de sentidos para discapacitados que, mediante sondas, transforman, por ejemplo, una imagen en impulsos eléctricos para que pueda ser captada por invidentes. Los usuarios podrán así superar la llamada realidad aumentada e ir un paso más allá. No será necesario sacar la agenda del móvil, la agenda estará en ti y llamarás a tu amigo solo deseándolo. Uno no irá al médico, estará siempre en el médico a través de sensores que monitorizan su estado. Ejemplifica el experto, serás un navegador permanentemente encendido. Para algunos esto es fantástico. Vaya revolución en ciencia que podrás estar seguro por todas partes. ¿Pero os habéis dado cuenta que habla de chips que se implantarán en la persona? ¿Habéis visto para qué año? 2018. Como mucho, calculan entre 2018 y 2020. Estamos en 2014. Dentro de 4 años, quizás un poquito más, si la cosa se les retrasa, todo esto va a ser ya una realidad. La profecía decía algo que todo el mundo tendría. Hablamos desde la primera o segunda conferencia en el año 2006 que esto iba a suceder. Algunos me tildaban de loco, pero los textos bíblicos eran claros. Y ahora esto, ya veis, va a ser una realidad en muy pocos años. Recuperad la conferencia número 1, número 2, donde todo esto aparece. Y veréis, si seguís viendo alguna conferencia más de las primeras, todo lo que esto iba a implicar, su gran importancia para llevarnos hasta el momento de la segunda venida de Jesús. Pero que antes sucedería algo debido a esto. Habrá una imposición de ley dominical y las personas llevarán estos utensilios y gracias a estos aparatitos podrán comprar y vender, podrán hacer transacciones comerciales, pero si alguien no quiere llevar esto, va a ser un paria de la sociedad. Y llevar esto implicará que aceptas las reglas de este nuevo orden mundial y por tanto vas a pasar por el rasero del Vaticano, que es el que va a imponer una ley dominical para todo el mundo, y el que no la acepte, el que diga que el sábado es el día de Dios y no quiera colar con estas cosas, no llevará esto. Y si no lleva esto, no podrá comprar ni vender, no podrá tener vida en sociedad. Y cuando lees las descripciones de la profetisa Ellen White, de cómo serán esos momentos para la vida de los auténticos cristianos de los momentos finales, que guarden los mandamientos de Dios y tengan la fe de Jesús, y habla de ellos como repudiados por todo el mundo, como viviendo como mendigos andrajosos
y que, en definitiva, serán mal vistos absolutamente por todos. ¿Por qué creéis que el espíritu de profecía nos decía que debíamos ir a vivir al campo? Primero, evidentemente, porque comerás lo tuyo, sabrás lo que comes. Apartado de salud, no se da apartado de salud porque sí, porque se da porque tiene relación con la profecía bíblica. Son advertencias para que nos cuidemos, para que tengamos un cuerpo y una mente clara y, por tanto, nuestra espiritualidad pueda ser más fluida con el Señor y podamos estar preparados para todo lo que se avecina. Pero además, aparte de estar en lugares de menos corrupción, porque evidentemente el campo no es lo mismo que una gran ciudad, nos está preparando para poder subsistir. Porque si no llevas esto, vas a ser lo peor en este mundo, en medio de lobos. Parecía una tontería. La información que me dieron a mí, precisamente, fue esta. A partir de 2018, se quería hacer esta implementación de chips, de modos como los que veis aquí. Pues en poco tiempo de saber esto, y ahora surge esta noticia. Por si no lo veis claro, mirad abajo. Entre 2018 y 2020. ¿Estáis preparados para esto? ¿Estamos preparados para esto? ¿A qué esperamos a salir de las ciudades? ¿A qué esperamos cuando vemos que el fin se acerca? ¿Y algunos aún dudan de que el año 2031 va a suceder la venida de Cristo? ¿Estamos tontos o qué? ¿No nos damos cuenta? Las profecías se ciernen sobre nosotros. Estamos advertidos continuamente por toda la Biblia, que nos lleva al año 2031, y aún seguiremos dudando. Todo se nos viene encima. Y si no avisamos a la gente ya, la culpa va a ser nuestra, y Dios nos va a demandar la sangre de los otros, de los que perezcan, por no haber dado el mensaje de la verdad presente. Sí podemos hablar de lo que tenía que venir, y ahora está sucediendo ya, y aún vendrán más cosas profetizadas, pero si sabemos cuándo va a venir Jesús, tenemos un mensaje que enciende el mundo. ¿A qué esperamos a decirlo? ¿Tenemos miedo de hacer el ridículo acaso? Pues vamos a defraudar a Dios, que es mejor, ¿no? ¿Vamos a buscar excusas para seguir pensando otras cosas? El tiempo se nos acaba, señores. Habrá 3 años y medio de persecución antes del 2031. ¿Ya ves el chip para cuándo? Quizás va a tener algo de retraso. ¿Creéis que esto va a durar eternamente? ¿Creéis que va a venir Jesús en el 43 o en el 44? Basándose además los que dicen esto en calendarios totalmente equivocados sobre jubileos. Por favor, seriedad. Nos estamos jugando la eternidad, la nuestra y la de los demás. Vayamos a la palabra de Dios, que es lo que toca, y al espíritu de profecía, y dejémonos de tonterías. Tenemos una gran responsabilidad, a ver si somos conscientes ya de ello, que ya nos toca. Costes de esta tecnología. Respecto a los costes, si tenemos en cuenta que entre el 5 y el 7% de gasto de la energía total mundial proviene de la actual tecnología móvil, es evidente que el 5G no puede ser un lujo. Será asequible para todo el mundo, y queramos o no, todos estaremos conectados, ha pronosticado. Todos. La humanidad ha demostrado que el 99% de las veces utiliza la tecnología para el bien, concluye Azcorra, desechando el riesgo del 1% restante. Pues mirad quién va a ser el 1% restante. ¿Lo adivináis? Los que no quieran la marca de la bestia. Sí, los que no quieran guardar el domingo, pero eso, para saber de quién eres, a quién adoras, o te lo pones y sirves a Satanás, o dices que no y eres del 1% restante que querrá seguir al Señor. ¿De qué lado quieres estar? Samsung apuesta por el 5G en 2018. Por otra parte, la multinacional tecnológica Samsung Electronics
busca presentar al mundo las nuevas tecnologías de quinta generación 5G en 2018, anunció un directivo de la compañía en la ciudad surcoreana de Busan. Los Juegos Olímpicos de Invierno, que tendrán lugar en 2018 en Pyeongchang, Corea del Sur, y las Olimpiadas de Tokio 2020, son los momentos perfectos para presentar al mundo las tecnologías 5G, aseguró Cheng Kyung-won, vicepresidente y jefe de investigación de comunicaciones de Samsung Electronics. Evidentemente, momentos claves, masivos. Cheung se pronunció en un evento enmarcado en la 19 Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, un foro en la ciudad surcoreana en el que personalidades políticas y empresariales de todo el mundo debaten, entre otros temas, sobre el futuro de las tecnologías de la información. Personalidades políticas y empresariales. Este alto cargo de Samsung afirmó que la quinta generación o 5G es una industria global y será una cultura global, a pesar de que todavía es un concepto bastante desconocido para el público en general. ¿Queréis más pruebas aún? ¿Qué podemos esperar ya? Y algunos siguen haciendo planes a largo plazo, incluso adventistas, que saben que esto se está terminando. Y algunos aún dicen que no, los 6.000 años son tonterías. Jesús puede venir mucho antes o puede venir mucho después. Dios no va a coger por sorpresa a nadie, por eso nos avisa. Y resulta que cuando lo tenemos todo delante, aún seguimos negando la verdad presente. No tenemos vergüenza o no tenemos no sé qué. Pero si no hacemos nuestra parte, que sabemos, la culpa de que muchos se pierdan va a ser nuestra. Y esa es una responsabilidad que Dios nos ha dado. Y es un privilegio que tenemos de ayudar a los demás a encontrar la salvación. Mirad, nuevo orden mundial. El secretario de Defensa de Estados Unidos aconseja acostumbrarse a una guerra sin fin. ¿Recordáis precisamente la Carta de las Tres Guerras Mundiales, que también aparece en la conferencia número 2, junto con lo del chip, si no recuerdo mal? Esa carta entre dos grandes masones luciferanos decía en esos años, 1875, como la Tercera Guerra Mundial, imaginaos en esos años, y ya decían eso, habría una guerra larguísima, de desgaste, y además en Medio Oriente, y decía quién iban a utilizar. Pues mirad que ha dicho Chuck Hagel, declaró que estamos viviendo en unos tiempos que darán lugar a un nuevo orden mundial. ¿Qué más queremos ya? ¿Qué estamos esperando ya? En fin, profecías cumplidas delante nuestro, y las pocas que quedan, además, tenemos los datos para verlas venir. Madre mía. Y el mundo sigue con sus tonterías, ancestrales a veces, paganismo. En China vendían cadáveres de mujeres para bodas fantasma. Los cadáveres de mujeres más recientes pueden valer entre 16.000 y 20.000 yuanes, que equivalen a entre 2.000 y 4.000 dólares aproximadamente. Además, cuanto más fresco es el cuerpo, más vale en el mercado. Por eso los sacaban de las tumbas. Y todas estas bodas, estos matrimonios fantasma, ¿para qué servían? Pues para algo muy curioso. Resulta que ya eran cosas desde hace muchos años y servían en definitiva. La transacción responde a la tradición china conocida como matrimonios fantasma, por las que se desentierra a mujeres con el objetivo de darles de nuevo sepultura junto a hombres solteros que acaban de fallecer para que no se marchen solos al más allá. ¿Varía tanto esto de lo que está diciendo el catolicismo? Cuando uno se muere se va al más allá, sea más allá ¿de dónde? Al purgatorio, al cielo, al infierno. Pues mirad,
El paganismo, en definitiva, hace lo mismo, lo que pasa que encima te lía con otro para que te vayas al más allá. ¿Qué varía de un pretendido cristianismo al paganismo? Pues poca cosa, ¿eh? Muy poca cosa. Y satanismo. Refugio protege gatos negros de ritos satánicos en Halloween. Un refugio de animales en Budapest ve como cada año crece el número de adopciones de gatos negros antes de esa fiesta. Y han decidido no darlos. ¿Por qué? Pues durante unos días no los entregan porque saben que estos gatos van a terminar como el gato de la... Bueno, no sé cómo lo llaman, el gato de la aurora o ya ni lo sé. Pero ¿cómo van a terminar? Fatídicamente. Los van a sacrificar por rituales satánicos. Y esto, ya lo veis, es en Hungría, pero es que esto se produce en otros lugares. El mundo está volviendo como en los días de Noé por todos lados. Y ahora, inmortalidad del alma. Pues escéptico neurocirujano después del coma dice, vi a Dios y el paraíso. Y ya sabéis qué sucede. Estuvimos hablando en Puertas Dimensionales sobre qué era esto, en verdad. Pues este señor dice que es que llega un punto en que ya no sabes si reírte o llorar. Ya sabéis, esas experiencias que dicen cercanas a la muerte. Alexander ha dicho que cuando entró en coma como resultado de un ataque de meningitis bacterial hace 6 años, solo tenía un 10% de posibilidades de recuperación. Los médicos dicen que no había ninguna manera de que pudiera recobrar cualquier tipo de conciencia, por no hablar de recuperarme, pero lo hice a las 8 semanas. Pero sucedió algo. El neurocirujano describe que se despertó con una luz blanca y una melodía, y vio un valle lleno de vida abundante y fértil, con flores y árboles que florecían. Añade que abajo había almas bailando y orbes dorados que dejaban atrás unos rastros brillantes. Mira, todo lo que hablamos en Puertas Dimensionales, que vimos que era satánico. Pues esto es lo que vio él. Qué cosas, ¿no? Pero no es todo. Asimismo, el neurocirujano también asegura haber visto a Dios durante esta experiencia, aunque no fue el hombre con barba blanca, como todos solemos imaginarlo. Esta deidad está más allá de cualquier palabra. Hay una sensación irresistible de aquella presencia amorosa e infinita. Pues ha visto a Dios, qué cosas, cuando a Dios nadie le vio jamás. Y si alguien se manifestaba, era Jesús. ¿Cómo puede ser esto? Pues algo está fallando aquí. Y algo falla o en el cerebro, o alguien está utilizando esos momentos en ciertos momentos que el cerebro atraviesa cuando se está en esta situación, para poder entrar y hacer ver algo que no existe. Satanás trabaja muy bien, y si alguien tiene dudas de todo esto, que consulte el apartado de Puertas Dimensionales que estuvimos tratando durante tantísimas semanas. Y ya finalizando, apartado para Israel, presentará versión marítima de Cúpula de Hierro. Se están preparando por todos lados, por todos. ¿Sabéis? Cúpula de Hierro es esos sistemas de misiles que si atacan a ellos, detectan y salen unos anticohetes, que a veces dicen que funcionan y a veces no tanto, pero ellos se están preparando para la protección total. Netanyahu se reúne en secreto con el rey Abdalá por el monte del templo. Ya vimos también cómo este rey, el de Jordania, es el que en verdad parece ser que controla la explanada de las mezquitas, y que ya vimos que está precisamente totalmente coordinado con el Vaticano. ¡Qué cosas! Pero la situación está tensa en ese lugar. Se sigue negociando, se siguen haciendo cosas allí, y más que se van a hacer en breve. Estemos atentos, porque eso va a marcar prácticamente el final de la agenda mundial. El tercer templo de Jerusalén. Máxima alerta en la explanada de las mezquitas por temor a incidentes. Resulta que en el día tradicional de oración, Israel reabrió el lugar santo, pero está fuertemente custodiado.
Ayer estuvo cerrado por los disturbios ocasionados luego de que las fuerzas israelíes mataran a un palestino sospechando de herir a un rabino, del cual ya estuvimos hablando en la conferencia anterior. Y es uno de los pertenecientes al Instituto del Templo, los que quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. El presidente palestino Mahmoud Abbas calificó el cierre como una declaración de guerra y su partido, el moderado Fatah, llamó a un día de cólera tras la oración del viernes. Pues nada agradable pinta por ningún lado, ¿verdad? Así está la situación. Y ahora, para terminar, vamos a ver una cita de Ellen White, que aunque aparecen en libros que todo adventista debería tener y haber leído y estudiado, ¿sí? Porque allí se dan detalles extraordinarios sobre la profecía bíblica, porque ahora necesitamos esos detalles como nunca, y algunos dicen que era una falsa profeta. En fin, me guardo los comentarios ante las personas que dicen esto, que no han estudiado en verdad sus escritos ni nada de su vida, y se dedican a recoger fuentes de personas más bien poco bien intencionadas para basarse en decir que esto eran tonterías, y lo que decía esta señora era algo satánico. Y mirad qué cita tan interesante. Hemos hablado de la marca de la bestia. Pues mirad qué escribió ella en este libro, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 371. La obra para este tiempo se titula el capítulo, antes que sea demasiado tarde. Es un subtítulo, y ahora mirad el contenido. Ahora es el momento de dar la última amonestación. Hay un poder especial en la presentación de la verdad en el tiempo actual, pero ¿cuánto tiempo durará? Tan solo un poquito. Si alguna vez hubo una crisis, es ahora. Todos están decidiendo ahora su destino eterno. Es necesario despertar a los hombres para que comprendan la solemnidad del tiempo, la proximidad del día en que terminará el tiempo de prueba de los hombres. Deben hacerse esfuerzos definidos para presentar a la gente y en forma descollante el mensaje para este tiempo. El tercer ángel ha de ir con gran poder. Nadie ignore esta obra, ni la trate como si tuviera poca importancia. Pensad que cuando ella habla del tercer ángel, muchísimas veces lo cita también como si fuera el cuarto ángel, porque el cuarto ángel se añade a los otros tres y con una fuerza tremenda. La luz que hemos recibido acerca del mensaje del tercer ángel es la verdadera luz. Y atención ahora, la marca de la bestia es exactamente lo que ha sido proclamado. Y la marca de la bestia, ya hemos visto que es el domingo como día de reposo que va a ser aceptado por todo el mundo en contra del sello de Dios, que es observar el santo sábado. Pero mirad qué dice, no se comprende todavía todo lo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo, pero se ha de realizar una obra muy solemne en nuestro mundo. Mirad qué dijo ella en su tiempo. Sí, hablábamos del domingo, sí, claro que sí, la Iglesia Adventista ha hablado de esto como marca de la bestia durante muchos años, pero había algo más que ellos en su tiempo no podían captar, porque aún se te debía abrir un rollo. Está haciendo referencia a cuestiones del libro de Apocalipsis, pero además dice que entonces se comprendería todo lo referente a ese asunto. ¿Y no se está comprendiendo ahora? ¿Podían entender ellos que podría haber un tipo de chip instaurado en las personas, implantado?
Esa tecnología en sus tiempos era impensable, ¿verdad? Pero en cambio, a ella se le reveló que aún sería más. Y no quiere decir que la otra verdad no fuera cierta, sino que esto iba a añadirse en conocimiento al pueblo de Dios del fin del tiempo del fin, el nuestro, cuando está todo a punto de terminarse. Ella ya nos lo había dicho. Y aún había personas y hay adventistas que siguen diciendo que eso es una tontería. Pues señores, tenéis libros para leer. Si no hacéis suficiente con la Biblia, Elena White nos habla con un lenguaje aún más claro y aclarándonos los conceptos porque estamos realmente cortos mentalmente. Después de 6.000 años de pecado, que ya está todo a punto de terminar. La orden del Señor a sus siervos es: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Isaías 58:1. Mirad, esto es importantísimo. Podemos denunciar lo que hace el Vaticano, sus maniobras secretas, lo que hace el protestantismo apóstata, lo que hace el espiritismo a través de la masonería, sociedades secretas también, sí. Pero hay otro mensaje. Anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y esto no solo tiene referencia a los judíos, tiene referencia al pueblo adventista, que también estará divagando en vez de estar dando el mensaje para este tiempo, para el final. El mensaje del cuarto ángel tiene también sus raíces y su aplicación en esto. Y esto no es criticar a la Iglesia. Esto es la advertencia que Dios dice que debemos dar a su propio pueblo para que reaccione. ¿Hemos de callar acaso? Y algunos nos ven como traidores. ¡Qué pena! No debe haber cambio en los rasgos generales de nuestra obra. Ha de permanecer tan clara y distinta como la profecía la ha hecho. No hemos de entrar en ninguna confederación con el mundo, suponiendo que haciéndolo podamos lograr más. Mirad lo que nos está diciendo. No os unáis al mundo con federaciones, ecumenismos, intentar sacar dinero de alguna forma para sacar beneficios de algo. No, no hagamos esto. Y esto lo estaba advirtiendo ella en los años 1800 y pico. Si algunos obstaculizan el camino para impedir el progreso de la obra en los ramos que Dios ha señalado, desagradarán a Dios. Ninguna rama de la verdad que ha hecho al pueblo adventista del séptimo día lo que es, debe debilitarse. Tenemos los antiguos hitos de la verdad, la experiencia y el deber, y debemos permanecer firmes en la defensa de nuestros principios en plena vista del mundo. ¿Y esto se ha mantenido? Es esencial que se levanten hombres que abran los oráculos vivientes de Dios a todos los pueblos. Mirad, no solo adventistas, a todos los pueblos. Hombres de todas las jerarquías y capacidades, con sus variados dones, han de cooperar armoniosamente para obtener un resultado común. Es una labor de todos. Han de unirse en la obra de presentar la verdad a la gente, cumpliendo cada obrero su propia tarea especial. Y aquí termina la conferencia de hoy, con unas palabras que deberían hacernos pensar, meditar, humillarnos, pedir perdón a Dios por no haber dado el mensaje que debíamos dar de la profecía final a este mundo para que despertara. Pero aún tenemos tiempo. Breve, pero lo tenemos. Y debemos pedir que el Dios nos dé el Espíritu Santo, que lo derrame, que derrame la lluvia tardía sobre su pueblo, para que demos el mensaje de amonestación final a este mundo, antes de que sea demasiado tarde.
No pongamos excusas. Tenemos un gran y claro mensaje por dar, basado plenamente en la palabra de Dios y en los escritos inspirados de Ellen White. No perdamos el tiempo, dejémonos de tonterías y demos a la trompeta el sonido certero que este mundo necesita oír para ser salvo. 2018 se acerca el chip. Quizá tardará un poco. ¿Nos estamos preparando? ¿Estamos avisando ya a la gente de todo esto? Pues ya va siendo hora. Que Dios nos ayude a terminar su labor y muchos sean los que despierten. Hasta pronto y que Dios os bendiga.